Buena tarde, compañeros. Un gusto saludarlos desde la dirección del bachillerato. Asimismo, recordarles que en esta sesión, siguiendo la explicación del aprendizaje esperado, que se hace consistir en que ustedes identifiquen y reconozcan no solo los tipos de normas que tenemos, sino además de ello, las fuentes del derecho, en especial las formales. Recordarles de la sesión de ayer que habíamos hablado de el proceso legislativo como legislación, habíamos comentado también sobre la costumbre, pero en este día vamos a trabajar otra fuente formal del derecho. Qué importante es que ustedes identifiquen dentro de este emanar de conocimientos precisamente la jurisprudencia. Para ello, considero bastante importante que ustedes verifiquen el contenido de este video que les voy a ir comentando de manera toral, buscando precisamente que identifiquen los valores que se establecen para poder reconocer una jurisprudencia. Pues bien, precisamente los tribunales de nuestro país, en términos de los artículos 103 y 107 constitucionales, marcan el contexto de lo que son los tribunales, aquellos lugares a donde podemos solicitar que se declare y que se diga el derecho. Así, ¿qué es la jurisprudencia? Es la pregunta que tendríamos que formularnos cada uno de nosotros, pero en el sentido de establecer que son criterios que van a interpretar a los artículos. Es decir, es un criterio de interpretación, sea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea del Pleno de los circuitos o de cada uno de los circuitos que integran a nuestro país. Vamos a encontrar tesis por reiteración de criterios, por contradicción de tesis o por sustitución, o incluso llamaría esta última por superación de criterio de la Corte. ¿Qué quiere decir esto? En cualquiera de los tres casos, tú te vas a encontrar 5 sentencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación a través de las dos salas, a través de los circuitos en su plenaria o a través de los circuitos de manera individual. En el caso de las salas, bueno, debe de haber 8 votos. Estos votos deben de tener de ellos la mayoría, por lo menos 5, para efecto de que pueda constituirse como una resolución firme, pero a su vez esta resolución tendría también que contar con 5 sentencias emitidas en el mismo sentido. La contradicción de tesis, cuando ya hay una jurisprudencia que ha emitido cualquiera de estos órganos y surge otra igual, se enfrentan entre sí con la intención de verificar cuál es la que supera por criterio a la otra. Y en la sustitución es cuando por tiempo se supera el criterio que se dijo en alguna ocasión para efecto de que ya sea abordado por otro tipo de jurisprudencia más innovadora o más reciente en el estatus, debida que se busca sacar precisamente como criterio para hacer valer en los juicios que se emiten, que se llevan a cabo en los diferentes juzgados del Poder Judicial de la Federación o de los poderes judiciales de cada entidad federativa. ¿Cómo reviso la jurisprudencia? Dijeran ustedes, googlea. Entra a Google y en Google escribe Semanario Judicial de la Federación. Te va a aparecer el link que estás viendo, te va a aparecer este menú y en él vas a buscar, por ejemplo, divorcio, matrimonio, alimentos, salario. Le das Enter y al hacerlo te va a desplegar un menú como el que estás viendo en la computadora. ¿Cuál es la intención? Que veas qué es lo que ha dicho la autoridad precisamente en la búsqueda de algún criterio que en la misma Corte puede llegar a tener para efecto de hacerlo valer en algún juicio que a ti te convenga. ¿Cómo haríamos ese ejercicio? Bien, reitero, abres Google y escribes jurisprudencia. Vamos a escribir en este caso Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencia. Le das Enter y al hacerlo te dice búsqueda de tesis Semanario Judicial de la Federación y te aparece lo que ya viste hace un momento. Y aquí en búsqueda, por ejemplo, vamos a hacerlo en materia de alimentos. Vamos a ver qué es lo nuevo en alimentos. Le doy Enter y vamos a encontrar precisamente
Fíjense, la primer tesis o primer registro que nos aparece es la que refiere a reducción de pensión alimenticia, forma de resolver la acción relativa cuando se funda en el nacimiento de nuevos hijos del deudor alimentario. Esta está publicada en la 10ª época y es reciente, es del 10 de septiembre de 2021. Vamos a abrirla como ejemplo para que la puedan ver ustedes. Emana del Semanario Judicial de la Federación, es de tipo civil, es una jurisprudencia, como pueden ver, en este rubro, y precisamente trae como consecuencia el explicar qué es lo que ha dicho el tribunal respecto de él. Aquí emitió la contradicción de tesis, la 251 del 20, fue la primera sala, y precisamente lo hizo contra el primer tribunal colegiado en materia civil del 7º circuito, derivado de un amparo 1081 diagonal 2029. Este criterio fue elevado al carácter de tesis de contradicción a las 10:19 del 10 de septiembre del 2010, es decir, el viernes de la semana pasada. Esto es lo que podemos ver en materia de jurisprudencia. Vamos a citar otro ejemplo para que puedan ustedes vislumbrar. Veamos, alimentos retroactivos, por ejemplo. Dice el rubro, esta fue publicada en junio de 2021 y dice, alimentos retroactivos. Cuando se reclame su pago, no le es exigible al actor demostrar que adquirió deudas o que careció de capacidad económica para sufragar los gastos del menor de edad acreedor. Aquí refiere que hay un abandono del criterio de una tesis aislada. Como consecuencia, esta tesis la vamos a encontrar precisamente vigente, si se dan cuenta ustedes, desde el 18 de junio de 2021 a las 10:24 horas. De esta manera, tendríamos ya abordado lo que es una jurisprudencia. Cierre de este punto. Una jurisprudencia es una resolución o un conjunto de resoluciones que emite el Poder Judicial de la Federación, sea de la Sala 1, de la Sala 2, del colegiado, del Tribunal Colegiado de Circuito o de las plenarias que ellos tienen, precisamente para efecto de resolver juicios. Deben de haber 5 sentencias en el mismo sentido. Eso es lo básico que tenemos que identificar precisamente de este tema. Siguiendo con esta ruta de trabajo, vamos a poder observar también qué es la doctrina. La doctrina, de manera toral, la vamos a cualificar como ese conjunto de criterios o ese conjunto de estudios, de análisis que han hecho ¿quiénes? Necesariamente los juristas, los estudiosos del derecho, que se han dedicado a generar, a establecer de manera pública, de manera privada, de manera social, el hecho de poder obtener luz en aquellos casos en los que no está visible o no es tangible lo que la ley dice. Regularmente la ley llega a tener aspectos que se conocen como casuismos. Un casuismo es un efecto de vacuidad o de vacío o de abandono que existe cuando no puedes leer perfectamente bien y entender a la letra lo que un artículo diga. Ahora, ¿qué rol tiene la doctrina en nuestra vida diaria? Es tan importante porque es una fuente del conocimiento del mundo jurídico y se transmite a una realidad, es decir, llega a la vida diaria. Necesariamente este tipo de publicaciones tiene por interés el que nosotros despertemos nuestra voluntad en el aprender, en el entender y en el comprender lo que se dice, lo que se escribe, lo que se está investigando en determinado concepto. Ha sonado en esta semana, por ejemplo, la cita más visible que tenemos sobre el aborto, que es un tema que comentábamos ayer en clase. Y ya vieron los diferentes criterios que se abordan en ello. Aquí, para mí es explicarles que muchos vamos a escribir sobre el aborto, sea definiendo la posición legal que les comentaba, en qué casos procede, o sea defendiendo el interés que cada quien llegue a tener para efecto de ejecutarlo por ser dueña o conocedora o portadora del cuerpo que tenga esta ruta. Eso es lo primero que podemos decir de la doctrina. Ahora, ¿cómo la van a ver visualizada?
o sea, en palabras lisas y llanas. La doctrina la van a encontrar en un libro. Son investigaciones jurídicas que se hacen, que buscan que nosotros precisamente podamos aprender el derecho, no nada más en las leyes, sino en los criterios y en las investigaciones sociales que hacen los investigadores jurídicos. Y en ese último camino vamos a hablar sobre los principios generales de derecho. Estos son identificados como aforismos. Dijera algún otro estudioso del derecho, son axiomas, son frases que se tienen por ciertas y que no las debates precisamente por el valor que llegan a expresar en el reconocimiento de lo que es el Estado de Derecho. Ahora, ¿cómo lo visualizamos esto? Es muy fácil. El artículo 19 del Código Civil Federal nos establece que todo juicio, toda controversia que nosotros conozcamos debe de resolverse conforme a la ley, a su interpretación y cuando no lo haya, a los principios generales de derecho. ¿Pero qué son los principios generales? Necesariamente constituyen una fuente formal del derecho. Y son aforismos, decía, son axiomas jurídicos notorios, indiscutibles, que se elaboraron con la intención de dar certeza a lo que nosotros estamos planteando en alguna situación. Y en ello, necesariamente lo que vamos a encontrar es el hecho de localizar estas frases que van a dar una verdad y una justicia social a cualquiera de nosotros. ¿Cuál es el ejemplo más importante que puedo encontrar aquí? La cita te dice, quien puede lo más, puede lo menos. Este principio tiene por interés decirte que si ya hiciste acciones importantes, fuertes, delicadas, y ya llegaste al máximo, lo que hagas después de ello ya es más fácil de realizar en tu persona. Esto es lo primero que nosotros tenemos que identificar en la vida diaria. Ahora, no solo esto, hay otro principio que yo les comentaba a ustedes días atrás. Les comentaba incluso aquel que te dice necesariamente el que puede lo más, puede lo menos. Pero después de él también te narraba, el que paga mal, paga dos veces. Si tú decides pedir prestado dinero, pero se lo pagas a otra persona que no te acredite que tiene las facultades legales para cobrar en favor de la otra, necesariamente hiciste un mal pago y cuando te lleguen a solicitar, a requerir ese pago, tienes que volverlo a hacer. Otro principio que podemos citar para cerrar la clase, viene a mi memoria, trato igual entre iguales. Necesariamente todos los que tenemos el mismo rango tenemos que tener la misma escala de estos derechos. ¿Dónde aplicamos ello? El artículo 1, párrafo 3 de la Constitución te establece que las autoridades en el ámbito de sus competencias deberán de promover, proteger, tutelar, garantizar y respetar los derechos humanos. Precisamente los artículos 4 y 5 de la Constitución te hablan de esa máxima que en el bachillerato nosotros hacemos valer a diario. Esta máxima de dar el trato igual entre iguales indica que cada uno de nosotros en este plantel tenemos que recibir la misma carga de los derechos humanos, pero también en materia de educación, también la misma carga de las obligaciones que se enuncian en la Ley General de Educación. Llámese para nosotros los docentes, las obligaciones hacia ustedes como aprendientes, y llámese a ustedes y a sus familias como aquellos que son garantes de lo que dicen los artículos 128, 129 y 130 de la Ley General de Educación. Esto es, que deben de cumplir en la concurrencia al ejercicio del derecho humano llamado educación, acatando el cumplimiento de los deberes académicos. Bien, es así como les quise plantear el segundo tema de esta unidad 1. Estaríamos cerrando con ellas. Por favor, en el canal, como siempre, pedirles, suscríbanse, denle un like, pero no solo le den un like, contesten las preguntas que voy a dejar en este momento para que detonen en ustedes el conocimiento. No es dejarles una tarea más. Se intenta, se busca que ustedes para la vida puedan identificar estos conceptos y los traduzcan necesariamente en lo que hacen a diario.
Tengan excelente tarde. Sigo transmitiendo desde el plantel. Cierro a las 2 de la tarde con 21 minutos y replico la sesión en las demás aulas. Muy buena tarde a todos. Hasta pronto. Nos vemos el día viernes. De manera natural, los que tienen que venir a reforzamiento, mañana publicamos quiénes van a venir. Y de manera regular, el día lunes estaremos en el plantel. Hasta pronto.